El sol de la mañana bañaba la casa grande. Pero esa luz dorada no podía borrar la sombra que pesaba sobre sus muros. José Luis, el duque, caminaba con el alma en vilo. Cada rincón de la mansión le recordaba a Pilara, la mujer que fue sinónimo de pureza y bondad en todo Valle Salvaje. Su recuerdo era un fantasma, un espejo cruel que le mostraba cuánto se había manchado el presente. Y ese fantasma, esa mañana, tomó voz y rostro en Mercedes, la matriarca de la casa pequeña, la guardiana de las tradiciones, firme como la tierra misma. El encuentro fue en los jardines, un laberinto de rosales en flor que contrastaba con la tormenta que hervía en sus corazones. Mercedes se plantó frente al duque con la frente erguida, su mirada dura, sin rastro de sumisión, y con una voz firme, cargada de dolor, le lanzó la primera estocada. José Luis, no te hablo como una sierva a su señor. Te hablo como una mujer que amó a Pilara. Y sufro al ver cómo su legado se derrumba ante tus ojos. El duque, acostumbrado a mandar, sintió las defensas caer. El nombre de Pilara era una herida abierta. Y Mercedes no dudaba en hundir el dedo en ella. Mercedes, te ruego que midas tus palabras, balbuceó, intentando recuperar autoridad. Sabes el respeto que siempre he tenido a la memoria de mi esposa. Pero ella rió. Una risa amarga, como vino avinagrado. ¿Respeto? ¿A eso le llamas respeto? Permitir que esa mujer, esa advenediza que ocupa su lugar, arrastre el nombre de tu familia por el fango. Victoria no es la duquesa de Valle Salvaje. Es una usurpadora. Y cada paso suyo siembra veneno y discordia. Cada palabra de Mercedes era un dardo. Se clavaban sin piedad en el orgullo del duque. Él, atrapado entre la pasión que aún sentía por Victoria y la lealtad malentendida que la retenía a su lado, alzó la voz con furia contenida. Victoria es mi esposa. Y merece el mismo respeto que yo. El respeto se gana, José Luis, no se impone. Y ella solo ha hecho méritos para ganarse el desprecio de todos los que amamos esta tierra. La voz de Mercedes cortaba el aire como una cuchilla. Sus palabras, duras, se clavaban en el pecho del duque. Pilara construyó un legado de generosidad, de justicia, continuó. Abrió estas puertas a los necesitados. Cuidó a sus trabajadores como si fueran de su propia sangre. Y ahora, Victoria quiere cerrar esas mismas puertas. Donde Pilara levantó puentes, ella solo quiere muros. José Luis tragó saliva, incómodo. Pero Mercedes no se detuvo. Te está aislando, José Luis. Te está envenenando el alma contra tu propia gente, contra tu propia sangre. ¿O acaso no ves cómo trata a tus sobrinos? ¿A los de la casa pequeña? ¿A todos los que llevamos este apellido en el corazón? Por un instante, la voz de Mercedes se quebró. No era debilidad, era pura pasión. Se acercó un paso más, y sus ojos profundos buscaron los del duque. Quería encontrar allí un destello, un resquicio de aquel hombre noble que una vez conoció. Despierta, José Luis, antes de que sea demasiado tarde. Victoria está arruinando el nombre de tu familia. Está manchando la memoria de Pilara. Y lo peor, es que tú se lo estás permitiendo. El día que abras los ojos, quizá ya no quede nada que salvar. Ni tu honor, ni tu familia, ni Valle Salvaje. Un silencio denso cayó sobre el jardín. El duque no halló respuesta. Mercedes se dio la vuelta con la misma dignidad con la que había llegado. Y lo dejó allí, solo, con el eco de sus palabras rebotando en su conciencia como una sentencia. El sol brillaba con fuerza sobre los rosales. Pero para José Luis, todo se había vuelto sombra. Las semillas de la duda, plantadas por Mercedes, empezaban a germinar en su alma. Y esas raíces amenazaban con resquebrajarlo todo. Mientras tanto, en la casa pequeña, el aire se llenaba de otra tensión. Tomás había llegado. Y con su llegada, el frágil equilibrio de sus habitantes se rompía. Mercedes, movida por la generosidad, le había ofrecido asilo. Lo veía como un alma perdida, merecedora de una segunda oportunidad. Pero para Luisa, su presencia era como una espina clavada. Un recuerdo constante de un pasado que preferiría enterrar para siempre. Tomás, con su encanto taimado y esa lengua de plata, no tardó en ganarse la confianza de Mercedes. Se movía por la casa con demasiada familiaridad. A Luisa aquello le resultaba insoportable. Y sus palabras, siempre melosas, siempre persuasivas, parecían tejer poco a poco una tela de araña alrededor de la matriarca. Una mañana, mientras el aroma del café llenaba la cocina, Tomás lanzó su propuesta.
Con voz suave, calculada, comenzó a sembrar la idea. Mercedes, he estado pensando. Estas tierras son una bendición. Sus frutos, un tesoro. Pero el trabajo duro no basta. Se necesita algo más, contactos, visión de futuro. Mercedes, que siempre había vivido bajo el horizonte del valle, lo miró con cautela. Su mundo nunca había ido más allá de los mercados locales. Y aún así, las palabras de Tomás despertaron una chispa de curiosidad. ¿Y qué propones, Tomás?, preguntó, con una mezcla de desconfianza y esperanza. Él sonrió, inclinándose un poco hacia ella, como quien comparte un secreto. Permítame ser su intermediario. Yo me encargaré de todo, buscar compradores en la ciudad, negociar precios, organizar el transporte. Usted solo seguirá cultivando la tierra, con el mismo amor de siempre. Hizo una pausa, bajó la voz, y soltó el golpe maestro. Y si Adriana, finalmente, decidiera ceder sus tierras, yo puedo conseguirle compradores dispuestos a pagar un precio justo. Mucho más de lo que ofrecería cualquier especulador local. El nombre de Adriana cayó como una piedra en el corazón de Mercedes. La herencia, siempre motivo de discordia familiar, ahora parecía convertirse en una oportunidad. Ante sus ojos, Tomás ya no era solo un huésped, era la posible solución a sus problemas. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, le dijo al fin, con la voz cargada de decisión. La noticia fue como un trueno en la vida de Luisa. Ya le resultaba insoportable ver a Tomás rondar por la casa. Pero imaginarlo instalado allí, de manera permanente, era una pesadilla hecha realidad. Esa noche, con la luna colándose por la ventana de la cocina y la casa sumida en silencio, Luisa no pudo más. Lo enfrentó. ¿Qué es lo que buscas realmente, Tomás? Su voz era un susurro tenso, cargado de rabia contenida. ¿Por qué no te marchas de una vez, y nos dejas en paz? Tomás, que servía un vaso de agua con parsimonia, se giró lentamente. Una sonrisa cínica curvaba sus labios. Luisa, Luisa, siempre tan desconfiada. ¿No puedes aceptar que un hombre quiera empezar de nuevo? Que por una vez, quiera hacer las cosas bien. No te creo, lo cortó ella, con los ojos ardiendo de furia. Conozco a los de tu calaña. Siempre tenéis un plan oculto, siempre una segunda intención. ¿Qué quieres de mi madre? ¿Qué quieres de esta familia? El silencio se tensó en la cocina. La sonrisa de Tomás no desapareció, pero sus ojos, brillantes, dejaban entrever que Luisa no estaba equivocada. Tu madre es una mujer inteligente, dijo Tomás, con voz grave, cargada de soberbia. Ella ha visto en mí una oportunidad, algo que tú, con tu mente estrecha y llena de prejuicios, jamás podrás comprender. Se inclinó levemente hacia ella. Hizo una pausa, disfrutando del poder que sentía sobre Luisa. Y en cuanto a esta familia, sonrió, con una calma inquietante, digamos que tengo un interés especial en que las cosas en Valle Salvaje sigan el camino correcto. Sus ojos, de pronto, se volvieron fríos. Y Luisa, por un instante, alcanzó a ver el destello oscuro que habitaba en su alma. Te lo advierto, Tomás, escupió ella, temblando de rabia. No voy a permitir que dañes a mi madre. No voy a permitir que te aproveches de su bondad. Tomás soltó una carcajada suave, venenosa. Luego acercó su rostro al de ella, y sus palabras sonaron como un cuchillo deslizándose por la piel. No estás en posición de permitir, ni de prohibir nada, querida Luisa. Eres solo una pieza más en este tablero. Y te aconsejo que tengas mucho cuidado con tus próximos movimientos. La amenaza, disfrazada de advertencia, heló la sangre de Luisa. En ese instante comprendió la verdad. Tomás no era un simple oportunista. No, en él había algo más. Un propósito oculto, oscuro, como una sombra que empezaba a devorar cada rincón de la casa. La casa pequeña, que siempre había sido su refugio, se había convertido ahora en una jaula de oro. Y Tomás era el carcelero que sostenía la llave. Mercedes, ciega por las promesas de prosperidad. Alejo, impotente, sin pruebas para enfrentarlo. Y Luisa, sola en su lucha, atrapada en un silencio que la asfixiaba. Mientras la intriga envenenaba la casa pequeña, otro torbellino sacudía los corazones en Valle Salvaje. El amor, esa fuerza capaz de levantar sueños y de desatar las más terribles pesadillas, había puesto su mirada en Pepa. Una joven de espíritu libre, de corazón ardiente, ahora perdida en la encrucijada más difícil de su vida. Dividida entre dos hombres. Dos amigos. Dos formas de amar. Finalmente, había elegido.
Eligió a Martín. El hombre noble, bueno, de sonrisa sincera. Un amor sereno, tranquilo, como un refugio en medio de la tormenta. Pero al escogerlo, renunció a Francisco. La pasión desbordada. El fuego que consume y arrastra. La fuerza salvaje que la atraía, y al mismo tiempo, la aterraba. La elección estaba hecha. Y sin embargo, la paz no llegaba a su corazón. Pepa lo sabía. Su felicidad se levantaba sobre las ruinas de una amistad. Y esa certeza la atormentaba como un veneno lento. Martín, en cambio, vivía atrapado entre la euforia y la culpa. El amor de Pepa era un regalo inesperado, un sueño que jamás se había atrevido a soñar. Pero su alegría siempre tenía una sombra, la sombra de la traición. Francisco no era un simple amigo. Era su hermano. Habían crecido juntos, compartido secretos, risas, y hasta botellas de vino en la juventud. ¿Cómo mirarlo ahora a los ojos, y confesarle que le había robado el amor de la mujer que ambos deseaban? Tienes que decírselo, Martín, le aconsejaba Amadeo, el viejo sabio de la cantina, testigo de todas las confesiones del valle. La verdad, por muy dolorosa que sea, siempre es el camino más corto. Una mentira, es una herida que nunca deja de sangrar. Eva, la mejor amiga de Pepa, también levantó su voz de advertencia. Ten cuidado, Pepa. El corazón de un hombre despechado es un campo de minas. Y Francisco no es de los que perdonan fácilmente. Pero el amor es sordo a los consejos y ciego a los peligros. Pepa y Martín, cegados por su burbuja de felicidad, decidieron posponer lo inevitable. Esperaban un momento propicio que nunca llegaría. Porque en los pueblos pequeños, las noticias corren más rápido que el viento. Y la verdad no tardó en llegar a oídos de Francisco. La confrontación fue brutal. Sin testigos. En la soledad de los viñedos, bajo un cielo gris que parecía llorar con ellos. Francisco, con el rostro desencajado por la rabia y el dolor, se plantó frente a Martín. Su voz quebrada estalló en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Eras mi amigo, mi hermano. Martín sintió el corazón desgarrarse. Intentó defenderse, balbuceando entre la culpa y el miedo. Francisco, yo no quería que fuera así. Todo surgió sin que lo buscáramos. Te juro, nunca quise hacerte daño. No pronuncies la palabra jurar. Rugió Francisco, empujándolo con furia. Tu palabra no vale nada. Me apuñalaste por la espalda. Traicionaste mi confianza. Pisoteaste nuestra amistad. Martín apenas pudo responder, con la voz temblando de amor y desesperación. La amo, Francisco. Amo a Pepa. Los ojos de Francisco se inundaron de lágrimas ardientes. Y yo también la amaba. Gritó con toda la fuerza de su rabia. Pero a ti eso no te importó. Pensaste solo en ti, en tu propia felicidad. El silencio cayó como un hachazo. Ya no quedaban palabras. Solo el dolor. Entre ellos se abrió un abismo profundo, imposible de cruzar. La amistad que había nacido en la infancia estaba hecha pedazos. Pedazos afilados, como cristales rotos, que amenazaban con herir a todos los que se acercaran. Porque Pepa, al elegir el amor, había desatado la guerra. Y en esa guerra, no habría vencedores. Solo corazones rotos, y almas condenadas a sangrar. La red de secretos que envolvía a Valle Salvaje se volvía cada día más espesa. En su centro, latía una de las mentiras más dolorosas de todas, la paternidad del hijo que Adriana esperaba. Una mentira piadosa, nacida del amor y la desesperación. Pero mentira al fin, con el poder de destruir vidas, de quebrar los lazos más sagrados. José Luis, el duque, no podía dormir. Las palabras de Mercedes eran un puñal clavado en el pecho. Tenía que saber la verdad, aunque esa verdad lo destrozara. Intentó primero con Rafael. Pero el muchacho, dividido entre el amor y la lealtad, fue incapaz de hablar. Sus ojos, llenos de dolor y de culpa, solo aumentaron las sospechas del duque. Si el niño era de Julio, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué esa mirada que parecía pedir perdón? Decidido, José Luis cambió de estrategia. Si Rafael callaba, quizá Adriana estaría dispuesta a hablar. La encontró en el jardín. El mismo escenario donde había enfrentado antes a Mercedes. Ella, con la ternura de la maternidad apenas dibujada en su cuerpo, palideció al ver el rostro sombrío del duque. Adriana, su voz grave cortó el aire como un látigo. Necesito que me respondas, y quiero que me mires a los ojos y digas la verdad.
Adriana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía perfectamente que iba a preguntarle. Era la pregunta que llevaba meses temiendo. «Dígame, tío», murmuró, con el corazón encogido. El duque no vaciló. «¿Es el hijo que esperas de Julio?». El silencio se apoderó del jardín. Un silencio pesado, denso, cargado de todos los secretos jamás confesados. Adriana lo miró. En los ojos del duque vio desconfianza, sí, pero también una tristeza infinita. Y entonces lo supo. No podía seguir mintiendo. No podía seguir manchando el amor que sentía por Rafael con la sombra del engaño. Respiró hondo. Y con voz temblorosa, pero firme, dejó escapar la verdad. «No, tío. El hijo que espero, no es de Julio». La confesión retumbó como un trueno en un cielo despejado. José Luis quedó helado, incrédulo, esperando una negación, una rectificación, cualquier cosa que desmintiera lo que acababa de escuchar. Pero en el rostro de Adriana solo había calma. La calma de quien, por fin, se ha liberado de una carga insoportable. «Entonces, ¿de quién es?», preguntó el duque, con la ira y el dolor mezclándose en su voz. Adriana lo sostuvo con la mirada. Y sin apartar los ojos, pronunció las palabras que cambiarían para siempre el destino de todos. «Es de Rafael». Si la primera confesión había caído como un trueno, la segunda fue un cataclismo. El mundo de José Luis se vino abajo en un instante. El hijo que esperaba Adriana no era el último vestigio de su amado sobrino Julio. Era el fruto de un amor prohibido entre su propio hijo y la prometida de aquel muchacho que había muerto demasiado joven. La traición era doble. Y la herida, doblemente profunda. ¿Rafael lo sabía?, preguntó con voz quebrada, como un filo en la garganta. ¿Lo sabía desde el principio? Adriana, temblando, no pudo ocultarse más. Ambos lo sabíamos. Lo sentimos, tío. Nunca quisimos que las cosas llegaran a este punto. Fue algo que no pudimos evitar. Nos enamoramos. ¿Enamorarse? La voz del duque se volvió un siseo venenoso. Habéis deshonrado la memoria de Julio. Habéis traicionado a esta familia. Habéis manchado nuestro nombre. Su rostro, normalmente sereno y distinguido, se deformó con la rabia. Adriana retrocedió, aterrada por la violencia que brotaba de él. No esperaba que lo entendiera, murmuró ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Solo quería que supiera la verdad. No podía seguir viviendo en la mentira. «Fuera de mi vista», rugió José Luis, con una furia que estremeció el jardín. «No quiero volver a verte. Tú y mi hijo habéis muerto para mí». Adriana huyó, con el corazón destrozado en 1000 pedazos. La verdad la había liberado, pero también la había condenado. Había desatado un huracán que amenazaba con arrasar todo lo que amaba. Sola, desamparada, lo único que le quedaba era el amor de Rafael. Un amor que ahora tendría que enfrentarse a la ira de un padre herido y al juicio implacable de todo un valle. La verdad había salido a la luz. Pero la luz, a veces, puede ser más cegadora y destructiva que la oscuridad más profunda. En la casa grande, la revelación de Adriana abrió una grieta insalvable. José Luis, herido en lo más íntimo de su orgullo y de su honor, se encerró en un mutismo glacial. La decepción hacia su hijo era un veneno que le recorría las venas. Más dolorosa que cualquier herida física. Se sentía traicionado no solo por la mentira, sino por lo que él consideraba una profanación de la memoria de Julio. Ese sobrino al que había amado como a un verdadero hijo. Y en medio de ese abismo, apareció Victoria. Fría, calculadora, vio en la desgracia de Rafael y Adriana la oportunidad que había estado esperando. Con la destreza de una serpiente, comenzó a deslizar palabras envenenadas al oído de su atormentado esposo. «Te lo advertí, José Luis», susurraba, con una falsa compasión pintada en el rostro. «Esa gente no es de fiar. Solo traen problemas y deshonra. Adriana, con su cara de mosquita muerta, ha resultado ser una cualquiera. Y tu hijo ha demostrado no tener ni una pizca de la nobleza de su padre». Las palabras de Victoria cayeron como veneno dulce en los oídos de José Luis. Él, demasiado sumido en su propio dolor, no alcanzaba a ver la perfidia en la voz de su esposa. El cansancio que siempre había sentido frente a sus exigencias se transformaba ahora en amarga resignación. Tal vez ella tenía razón. Tal vez había sido demasiado blando, demasiado confiado. «Insisto, querido», susurró Victoria, aprovechando cada grieta en su corazón roto.
Debes cerrar las puertas de esta casa a todos los de la casa pequeña. Son una plaga, una mala influencia que debemos erradicar. Salvo a tus sobrinos, claro está. Ellos son tu sangre, a pesar de todo. En la mente de José Luis resonaban aún las palabras de Mercedes. Una advertencia premonitoria que ahora adquiría un sentido terrible. Está ensuciando el buen nombre que dejó Pilara. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Permitía que la amargura de Victoria destruyera el legado de generosidad que había dejado su primera esposa? La duda lo corroía, pero la ira y el dolor eran más fuertes. Y en esa debilidad, cedió. «Haz lo que consideres oportuno», dijo finalmente, con la voz rota, casi un susurro. «Ya nada me importa». Victoria sonrió para sus adentros. La victoria era suya. Había conseguido aislar a su marido, enfrentarlo a su propio hijo y tomar el control de la casa grande. El camino estaba despejado para sus planes. Y juraba que nada ni nadie se interpondría en su ambición. Mientras tanto, en otro rincón de Valle Salvaje, se gestaba otro drama. Uno más íntimo, más silencioso, pero no por ello menos doloroso. Úrsula, la esposa de Rafael, la víctima inocente de un amor que nunca le perteneció, buscaba consuelo en el lugar más inesperado. Su matrimonio se había hecho añicos. Sus sueños, rotos como cristales en el suelo. La soledad era un manto frío que la envolvía noche y día. En su desesperación, encontró un paño de lágrimas en Pedrito, el joven mozo de Cuadras. Un alma simple, bondadosa, que la escuchaba sin juzgarla. Allí, sentado sobre un fardo de paja, con el olor a heno y a caballo impregnando el aire, Úrsula abrió su corazón. A veces, Pedrito, susurró con la mirada perdida en el vacío, la vida te empuja a un callejón sin salida. Te obliga a tomar decisiones que nunca hubieras imaginado. A hacer cosas de las que te avergüenzas. Pedrito, con esa sabiduría innata que parecía brotarle del alma, la miró con compasión. Señora, a veces, para sobrevivir, hay que hacer cosas que no nos gustan. Lo importante es no perderse a uno mismo en el camino. Úrsula bajó la mirada. Su voz se quebró en un susurro. Pero yo siento que me he perdido. Fracasé en mi intento de engañar a Rafael. Quería retenerlo a mi lado, aunque fuera con mentiras, y lo único que conseguí fue avivar sus sospechas, alejarlo aún más. Actué por desesperación, y ahora estoy sola. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas de frustración, de impotencia, de un amor no correspondido. Pedrito, sin saber cómo consolarla, le tendió un pañuelo. Un gesto simple, torpe, pero cargado de una ternura que a ella le pareció infinita. En aquel humilde establo, rodeada del olor a heno y caballos, la despechada esposa del heredero de Valle Salvaje encontró un instante de paz. No era el amor que buscaba, ni la pasión que la consumía, pero era algo puro, sincero. Y en ese reflejo de bondad descubrió una verdad amarga. La desesperación la había empujado a actuar sin dignidad, pero aún estaba a tiempo. A tiempo de recuperar su honor, de elegir un nuevo camino, lejos de las intrigas y pasiones que devoraban a todos los que amaba. El sol empezaba a descender sobre Valle Salvaje, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Un presagio de la noche que se avecinaba. Una noche que prometía pasiones, revelaciones y heridas nuevas. En el aire flotaba la expectación de la fiesta. Un evento social, sí, pero también un escenario donde los secretos más ocultos podían salir a la luz. Para Bárbara, la hija menor de una de las familias más conservadoras del valle, esa fiesta no era una simple celebración. Era un campo de batalla. Su amor por Leonardo, un artista de espíritu libre y reputación dudosa, desafiaba cada regla, cada expectativa, cada mandato de sus padres. Habían vivido su relación en la clandestinidad, robándose momentos de felicidad en rincones escondidos, besos furtivos bajo la sombra de los árboles. Pero Bárbara estaba cansada de esconderse. El amor que sentía por Leonardo era demasiado grande para seguir encerrado entre cuatro paredes. «Iré contigo a la fiesta», le dijo con voz firme, y en sus ojos brillaba una determinación que él nunca le había visto. Leonardo la miró, con el corazón dividido entre la admiración y el miedo. «Bárbara, ¿estás segura? ¿Sabes lo que esto significa? Te enfrentarás a tus padres, y a toda la sociedad de Valle Salvaje». La determinación de Bárbara ardía como una llama imposible de apagar. «Te juzgarán, te criticarán, intentarán separarnos», advirtió Leonardo, con la voz cargada de preocupación. Ella lo miró a los ojos, apretando sus manos con fuerza. «Lo sé, y no me importa. Estoy dispuesta a enfrentarme a todos».
El único miedo que tengo es perderte, renunciar a la única oportunidad de ser feliz en mi vida. No había marcha atrás. La decisión estaba tomada. Esa noche, en la fiesta más esperada del Valle Salvaje, Bárbara y Leonardo hicieron su entrada como guerreros del amor. Caminaron entre luces y murmullos, rodeados de sonrisas forzadas y miradas cargadas de veneno. Cada paso era un desafío. Cada gesto, un grito de rebeldía contra una sociedad que los quería separados. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, el murmullo se convirtió en un silencio sepulcral. Los padres de Bárbara, con el rostro pálido de ira, irrumpieron entre la multitud. ¿Qué significa esto, Bárbara?, tronó su padre, con la voz quebrada por la furia. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí con este individuo? Ella levantó la barbilla, con una fuerza que nadie le conocía. Este individuo se llama Leonardo, y es el hombre al que amo. La confesión resonó como un disparo en el corazón del salón. El escándalo fue inmediato. La hija obediente, sumisa, había desaparecido. En su lugar había surgido una mujer que rugía como una leona, decidida a defender lo suyo. Los gritos del padre, las lágrimas de la madre, los cuchicheos de los invitados, nada la hizo temblar. Se aferró al brazo de Leonardo, su único refugio en medio de la tormenta. Esa noche no ganaron la guerra, pero sembraron la semilla de un cambio. Demostraron que el amor verdadero no conoce barreras, ni clases sociales, ni cadenas. Y mientras el salón ardía con el escándalo de Bárbara y Leonardo, otras batallas invisibles se libraban en silencio. Francisco y Martín, antiguos amigos, ahora enemigos jurados, evitaban cruzar miradas. Pero la tensión entre ellos se sentía en el aire, como un rayo a punto de estallar. Pepa, atrapada en el vértice de aquel triángulo imposible, se sentía como una funambulista caminando sobre un hilo invisible. Cada paso era un riesgo. El amor que la unía a Martín ardía en su pecho, pero la culpa por el dolor que le causaba a Francisco la devoraba lentamente. Entre la pasión y el remordimiento, su alma se desgarraba. En la casa grande, la fiesta apenas era un rumor lejano. Allí, José Luis se encerraba en su despacho, hundido entre botellas y sombras. El alcohol era su único refugio, pero también su condena. La traición de su propio hijo y la confesión de Adriana habían destruido lo poco que quedaba de él. No era más que un hombre roto, un reflejo de lo que alguna vez fue. Mientras tanto, Victoria recorría los pasillos con la seguridad de una reina que reina sobre ruinas. Su sonrisa era venenosa, su mirada, la de alguien que saborea la victoria. Había logrado su cometido. El duque, ese hombre que alguna vez fue poderoso, ahora era apenas una marioneta en sus manos. Y Valle Salvaje. Valle Salvaje era su tablero de ajedrez, donde cada vida era una pieza que movía a su antojo. En la casa pequeña, en cambio, lo que reinaba era la inquietud. Luisa sentía la amenaza como un frío constante en la piel. Tomás, con sus sonrisas falsas y palabras melosas, se había vuelto una sombra asfixiante en su hogar. Había algo en su mirada, calculadora y oscura, que la hacía temblar. Su madre, cegada por promesas de prosperidad, no veía el peligro. Pero Luisa sí lo veía. Y lo temía. Alejo, el único en quien podía confiar, compartía sus sospechas, aunque no tenían pruebas. Estaban solos, atrapados en una red de engaños que se cerraba cada vez más fuerte sobre ellos. Así terminó la noche del 23 de septiembre, dejando tras de sí un valle lleno de heridas. Corazones rotos. Amistades destruidas. Odios que se habían sembrado para siempre. El sol volvería a levantarse sobre Valle Salvaje, sí, pero ni su luz sería capaz de disipar las sombras que lo envolvían. Las intrigas, las pasiones y los secretos habían echado raíces profundas, como las vides que daban vida a aquella tierra. El futuro era un abismo incierto. Un libro abierto que se escribiría con lágrimas, con sudor y quizás, con sangre. La paz había muerto. La guerra apenas comenzaba. Una guerra de pasiones, de ambiciones y de legados. Valle Salvaje, tierra de abundancia, se transformaba en un campo de batalla. Y cada alma tendría que luchar, por sobrevivir, por amar, o por hallar, en medio del caos, un destello de redención. El capítulo se cerraba. Pero la historia apenas abría sus puertas a un acto más oscuro, más desgarrador y más incierto que nunca.